El milagro de Onesíforo. Un amigo divino que transforma la prisión de Pablo en un lugar de fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la sombra de la persecución se cernía sobre los creyentes de Cristo, el apóstol Pablo se encontraba encadenado en las frías celdas del Imperio Romano. Los ecos de sus predicaciones resonaban en la penumbra de su prisión, mientras el desamparo lo envolvía como un manto oscuro. La soledad lo asediaba. Sus labios recordaban sus propias palabras. Todos me abandonaron. Timoteo 1:15. Una angustia profunda lo mantenía despierto, atormentando su alma con la fragilidad de la vida. Sin embargo, en las bulliciosas calles de Roma, donde los dioses de piedra dominaban la mente de los hombres, un hombre se aventuraba con audaz determinación: Onesíforo. Este valiente amigo, impulsado por su amor hacia Cristo y hacia Pablo, no permitía que el miedo se apoderara de su corazón. Era un momento crítico. La comunidad cristiana enfrentaba una feroz persecución, y visitar a un prisionero era considerado un acto de traición. Pero Onesíforo tenía un fuego divino latente, dispuesto a arriesgarlo todo por su hermano en la fe. Cada paso que daba hacia la prisión resonaba con fe, un eco de su convicción de que la luz puede brillar incluso en los lugares más oscuros. «He venido a estar contigo y a orar por ti», proclamó con un fervor lleno de esperanza al encontrar a Pablo, quien en ese instante sintió cómo su corazón se conmovía ante la presencia de su amigo. Los muros de la prisión que antes pesaban sobre sus hombros comenzaron a ceder ante la gracia de Dios, detrás de las palabras de Onesíforo. Mientras conversaban, cada historia de fe compartida se anidaba en su espíritu. Pablo recordaba la grandeza del amor de Dios reflejado en el sacrificio de Cristo. La celda se transformó en un altar, donde la adoración surgía como incienso, esperando la respuesta divina. En esa sagrada intimidad, ambos hombres comprendieron que el sufrimiento no era en vano. Había un propósito eterno que unía su dolor al plan redentor de Dios. A medida que la noche avanzaba, la amistad y la solidaridad pulieron el acero de su fe. Sin embargo, la sombra de Roma no se disipaba. La vigilancia sobre aquellos que proclamaban el nombre de Cristo era severa. ¿Estarían dispuestos a arriesgar más por el otro? Pablo, en su sabiduría, sabía que a veces la verdadera amistad exige sacrificio, y las palabras de Onesíforo resonaban en su mente. ¿Era suficiente el amor que llevaban en sus corazones? El ocaso sobre la ciudad era un recordatorio de que los días eran contados y las decisiones inminentes. La tensión acechaba mientras compartían su última oración, un clamor al cielo por valor y conocimiento del propósito divino. En ese momento, el futuro de Onesíforo y de Pablo se entrelazaba, más allá de lo temporal, buscando reflejar la gloria de Dios en el rostro de la adversidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el fulgor del sol se desvanecía, un silente acto de valentía se gestaba, con la pregunta flotando en el aire. ¿Serían capaces de desafiar el inminente peligro por la luz de la verdad que sostenía su fe? ¿Podría la amistad de Onesíforo llevar un mensaje transformador más allá de las cadenas de la prisión? La historia aguardaba, como el amanecer que promete esperanza a aquellos que claman en la oscuridad. Mientras la noche caía sobre Roma, las sombras se alargaban, envolviendo la prisión en un manto de inquietud. Pablo y Onesíforo, sentados en el suelo frío, se aferraban a la esperanza que había renacido entre ellos. Las cadenas que ataban al apóstol no solo eran de hierro, existían también las cadenas de temor que amenazaban a su amigo. Sin embargo, la fe, esa fe que mueve montañas, oxigenaba el ambiente,
y con cada palabra que brotaba de sus labios, los muros de la celda parecían temblar ante la inminente intervención divina. «Oramos, querido hermano», dijo Pablo, con la voz arrullada por la urgencia del momento. «Si el Señor ha dejado este alivio en nuestras almas, debemos mantener nuestra fe firme, pues Él es fiel en sus promesas». Y así, bajo la luz tenue de las antorchas parpadeantes que se reflejaban en las murallas, ambos hombres levantaron sus voces al cielo, clamando con fervor por la protección del Altísimo y la fortaleza ante los tributos del mundo. La celda, una vez un lugar de desolación, se convirtió en un santuario de adoración, donde las palabras se entrelazaban en una sinfonía de alabanza que resonaba en el cosmos. De repente, un temblor recorrió la tierra, como si la manifestación de la gloria de Dios estuviese a punto de romper las barreras del tiempo y el espacio. Pablo, con su corazón fortalecido, sintió en su pecho un fuego que ardía con una renovada expectativa. «Oh, Onesíforo, ¿no ves? Dios ha escuchado nuestra súplica». Justo en ese instante, los guardias que custodiaban la prisión comenzaron a murmurar, perturbados por una inquietud inexplicable. «¿Ves lo que se conjura en esta celda?», decía uno, notablemente inquieto. «El aire es diferente, como si un poder sobrehumano estuviera aquí». Los rumores de un inusual temblor comenzaron a correr entre los prisioneros. Algunos se despertaron, inquietos en sus muertes diarias, sintiendo la misma electricidad que Pablo y Onesíforo. Era un preludio, un indicio de la intervención divina que estaba por venir. Mientras tanto, un ángel de Dios, enviado como mensajero, descendió al lugar de su prisión. La celda, antes sombría, ahora brillaba con una luz celestial. «Pablo, Onesíforo», resonó la voz del ángel, como un susurro de esperanza. «No teman, porque el Señor ha escuchado sus súplicas. Pronto verán el cumplimiento de su fe». La revelación llenó el corazón de Pablo de una nueva vibración. Estaba al tanto de que la persecución llegaría a su clímax, pero sabía que su sufrimiento no sería en vano. En su interior se encendía una chispa de revelación. El sacrificio de su vida podía sembrar semillas de fe, que florecerían mucho después de su partida. «Onesíforo», dijo Pablo, frunciendo el ceño con la determinación de un profeta, «debemos estar preparados. La obra que el Señor ha comenzado en nosotros no es solo para fortalecer nuestras almas. Hay un plan mucho mayor, un propósito divino que se manifestará a través de nuestro testimonio». Esa noche, las puertas de la prisión temblaron en los goznes. Los muros resonaban con el eco de la fe de aquellos que se habían atrevido a creer. Las decisiones de amor y sacrificio que habían tomado eran como semillas que estaban listas para germinar y dar fruto en las próximas generaciones. Sin embargo, en la penumbra de la noche, mientras Pablo y Onesíforo contemplaban el origen de su destino, un misterioso silencio envolvió el lugar. ¿Qué nuevo camino trazaría el Creador en medio de la adversidad? Mientras la respuesta divina inminente aguardaba en la penumbra. El futuro de muchos dependía de la fe y el amor que estos hermanos habían cultivado en medio de la prueba. Mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las rendijas de la celda, llenando el espacio con un brillo tenue y dorado, Pablo y Onesíforo se encontraban envueltos en una atmósfera de expectación. El ángel que había visitado sus corazones parecía haber dejado un rastro de luz en su interior, pues la esperanza ardía en sus ojos como una antorcha inextinguible. «Confía, querido Onesíforo», dijo Pablo con voz firme y tranquila, «pues el Señor está a punto de obrar un milagro». El apóstol recordaba las palabras del Salmo 34:19. «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor». Esa verdad resonaba en su mente mientras levantaba sus manos en adoración, dispuesto a ser parte de la historia redentora del divino. Los guardias, todavía aturdidos por los sucesos de la noche anterior, fueron sorprendidos por una sensación que escudriñaba sus corazones. Un eco de un poder que aún parecía danzar en el aire. «¿Qué es esto?», murmuró uno mientras ajustaba su armadura, sintiendo que el ambiente se llenaba de algo tan palpable,
tan sobrenatural. Pablo y Onesíforo se prepararon, cada uno abrazando la convicción de que el día llevaría consigo una revelación trascendental. Una vibración resonaba en el fondo de sus almas, como un preludio de lo que estaba por suceder. Recordemos, amigo mío, instó Pablo, que en la adversidad es donde el Señor despliega su mano con más fuerza. Era entonces que, en el horizonte de su fe, comenzó a formarse un poema divino. La prisión, con sus muros de piedra fría y opresiva, se transformaba en un lugar de proclamación y libertad. Las sombras de la tarde y la angustia del pasado parecían desvanecerse ante la luz inminente del propósito de Dios. Mientras clamaban juntos, Pablo narró historias del pasado, de cómo Dios había partido mares y alimentado multitudes. Recuerda, dijo, Elías fue sustentado por cuervos, y Daniel tuvo la tranquilidad divina en el foso de los leones. Nuestra confianza es en el Dios que honra a los que le temen. Onesíforo, sintiendo el ardor de la palabra, respondía con fervor, reluciendo como un testigo de aquellas promesas. Sin previo aviso, un ruido ensordecedor resonó en los adentros del lugar. La tierra tembló nuevamente, y la celda entera pareció vibrar en contra del propio espacio y tiempo. Las puertas comenzaron a ceder, desgarrándose como papel en manos de un niño. «¿Qué está ocurriendo?», gritó uno de los guardias, pero el eco de su voz se perdió en el bullicio de lo asombroso. A medida que las puertas se abrían, un viento poderoso sopló a través de la prisión, trayendo consigo la fragancia de la libertad. Pablo y Onesíforo, atónitos ante la manifestación del poder divino, se miraron el uno al otro. Era el cumplimiento de la promesa que el ángel les había declarado. Dios estaba en movimiento, y su intervención había dado paso a la libertad tan anhelada. Pero justo cuando la expectativa alcanzaba su clímax, un susurro sutil pero penetrante se escuchó en la celda, resonando en sus corazones como un eco eterno. «No salgan aún». Eran palabras que desafiaban la lógica, llevándolos a una nueva decisión. «Dios tiene un propósito aún mayor», dijo Pablo con emoción en su voz. «No solo nos busca liberar, sino que quiere que nuestra historia se cuente para la gloria de su nombre entre estos hombres». Mientras la brisa danzaba alrededor de ellos, Pablo y Onesíforo contemplaron el camino que el Creador había preparado. El futuro no solo prometía libertad para sus cuerpos, sino también para sus almas. Y así, en ese instante culminante, la espera comenzaba a gestar un testimonio que resonaría más allá de las murallas de Roma. ¿Qué clase de milagro efectuaría el Señor en el corazón de aquellos que estaban presenciando su fe inquebrantable? La historia de Pablo apenas comenzaba, y el plan divino aún era un misterio que invitaba a la revelación. El viento continuaba soplando con fuerza, y en medio de la conmoción, una extraña calma descendió sobre la celda. Pablo y Onesíforo se miraron, las miradas reflejaban una mezcla de expectativa y reverencia. Justo en ese momento, un guardia se dejó caer de rodillas, su rostro pálido como la cera, al escuchar las palabras de Pablo resonar en sus oídos, como un eco divino que empezaba a desvanecer las sombras de su corazón. «¿Qué es esto que siento?», murmuró, mientras caía la armadura de su incredulidad. La luz que emanaba de Pablo parecía brillar más intensamente ante el resplandor del espíritu que estaba presente. La atmósfera cargada de esperanza atrajo a otros guardias, quienes al escuchar el clamor de Pablo, se acercaron cautelosamente, intrigados por el fenómeno que presenciaban. «Amigos, ¿no ven que esta prisión es más que solo muros de piedra?», exclamó Pablo levantando la voz. «Estamos aquí para testificar del amor de Cristo, quien proporciona libertad no solo a los cuerpos, sino a las almas cautivas. Nuestro sufrimiento no es en vano, es el camino para que la gloria de Dios se manifieste entre ustedes». Las palabras del apóstol parecían tocar las fibras más profundas de sus corazones, resonando en una melodía que desnudaba su desesperanza. Uno de los guardias, que se hacía llamar Silas, alzó la vista. Su rostro reflejaba la lucha interna entre la fe y el escepticismo. «¿Cómo puede ser esto? ¿En este lugar de condena puede haber esperanza?». Pablo, con la mirada fiera y llena de compasión,
se acercó a Silas. Cuando el Hijo se libera, es verdaderamente libre. La libertad que hay en Cristo trascenderá no solo las cadenas físicas, sino que sanará las heridas del espíritu. Así como Dios liberó a los hebreos de Egipto, hoy se dispone a liberar también a ustedes. Solo crean. Asombrados, los guardias comenzaron a murmurar entre sí. Una nueva atmósfera de inquietud y curiosidad se alzó en la prisión. Uno a uno, comenzaron a quitarse las armaduras que representaban no solo su deber, sino también el peso de su propia incredulidad. La presión de la culpa y el miedo conviviendo en ese espacio comenzó a disolverse, al igual que los muros invisibles que los ataban. Viendo esta transformación, Pablo levantó sus manos una vez más y clamó: Señor, en este momento, dales tu luz. Permite que sientan tu presencia, y que el poder de tu resurrección fluya sobre ellos. Al finalizar su oración, un brillo radiante iluminó la celda, resonando con la promesa de Dios de que nunca abandonaría a los justos. Los corazones de aquellos hombres se empezaron a ablandar, y en un acto de fe se unieron a Pablo y Onesíforo. Oremos juntos, dijo Onesíforo, guiando sus voces en un antiguo salmo de alabanza. Así, el eco de sus voces reverberó no solo en las paredes de la prisión, sino en el cielo mismo. Mientras la alabanza ascendía, Pablo y Onesíforo comprendieron plenamente el alcance del propósito divino. Liberar no solo a quienes estaban físicamente atrapados, sino también abrir los ojos de aquellos que solo conocían el temor. El corazón de Pablo se llenó de gratitud, pues sabía que el plan de Dios se extendía más allá de su experiencia personal, y mientras el sonido de la alabanza resonaba, un nuevo desafío apareció. Desde el final del pasillo, una figura enclaustrada en sombra se aproximaba. Una voz autoritaria rompió el aire. ¿Qué está sucediendo aquí? Era el comandante de la prisión, con un semblante que prometía caos y no se respondía a su interrogante. Dios tiene algo aún más grande, musitó Pablo mientras la tensión aumentaba. ¿Estaba listo para enfrentar la oposición cuando el plan de Dios comenzaba a manifestarse? La historia de su libertad estaba íntimamente entrelazada con la redención de muchos más, y el desenlace de este encuentro prometía ser trascendental. La intervención divina estaba a punto de revelarse. Los pasos del comandante resonaban ominosamente en el pasillo, el sonido metálico de su armadura creando un contraste inquietante con la atmósfera de esperanza que había comenzado a florecer en la celda. Su rostro, surcado por la preocupación, reflejaba la lucha interna entre cumplir sus deberes y la extraña transformación que se estaba llevando a cabo frente a sus ojos. «Silencio», gritó, pero su orden quedó ahogado por el eco de las alabanzas que aún se elevaban, como un clamor inquebrantable. ¿Acaso no saben que están en una prisión? ¿Qué locura es esta donde la desesperanza tiene las cuerdas sueltas? Pablo, confiado en la providencia divina, se adelantó. Nosotros no vivimos en el miedo que previene la libertad. Aquí, mientras otros ven cadenas, nosotros sentimos la acción de Dios. Tu autoridad no puede dominar aquello que es inquebrantable en el alma. El comandante, con los ojos entrecerrados, sintió un chisporroteo de incomodidad ante estas palabras. Pero había algo innegable en la forma en que las voces unidas de los hombres resonaban. Un murmullo de convicción comenzó a unirse a la alabanza. Alrededor de ellos la celda parecía palpitar con una energía nueva, como si el mismo suelo estuviese absorbiendo la fe que brotaba. ¿Qué significa esto?, preguntó el comandante, más por curiosidad que por autoridad. Las dudas que lo rodeaban eran un ciclo de ensañamiento en su mente. La pregunta se convirtió en un eco dentro de su corazón endurecido. «Significa que Dios ha comenzado a obrar en nosotros», respondió Onesíforo, y su voz era firme, repleta de la certeza que proviene de una conexión divina. «Si Él es capaz de liberar a un pueblo oprimido, ¿piensas que seríamos menospreciados en su mirada? Tú también puedes ser parte de este milagro». Una sombra de conflicto cruzó el rostro del comandante, pero un rayo de esperanza brotó en su interior ante estas palabras. Había oído historias de hombres que, aún en la adversidad,
Mantenían una fe inquebrantable. Aquella fe ahora lo confrontaba con la misma posibilidad. ¿Me hablas de un Dios que puede cambiar corazones?, cuestionó, su voz suavizándose por primera vez. ¿Este mismo Dios que ha permitido que estéis en esta prisión? Es el mismo, y es por esa razón que estamos aquí, replicó Pablo. No hay prisión que pueda contener la verdad que liberará a quienes la buscan. Cristo, que murió y resucitó, nos ha llamado a ser testigos de su amor hasta el fin del mundo. El comandante sintió una punzada de inquietud, caminando al borde de la revelación. Mientras miraba a los hombres a su alrededor, sintió que algo se movía en su pecho, un reconocimiento del anhelo más profundo que había escondido en su interior. «Dame a conocer más de este Dios», dijo el comandante con un tono titilante. «Déjame ver lo que habéis visto». Justo cuando Pablo se disponía a compartir más del mensaje de salvación, la tierra tembló con un estruendo repentino. Los muros alrededor comenzaron a crujir como si el mismo cielo quisiera abrirse. Un alboroto lleno de fuerza sacudió la prisión, y los guardias miraron atónitos, aferrándose a lo único que conocían: su temor. Pablo levantó los brazos. «Tengan fe. Este es el momento en que el poder de Dios se manifiesta ante nosotros». El estruendo estaba más que presente. Era la vibración de la liberación. La mirada del comandante se tornó a la vez aterrorizada y esperanzada. «¿Qué significa esto?», gritó entre el temor. «Significa que el Señor está aquí, en medio de nosotros», respondió Onesíforo. Los cimientos de la prisión caen no solo porque la tierra tiembla, sino porque el mismo corazón de Dios late por aquellos que están prisioneros. Mientras la tierra temblaba y los ecos de los hombres se alzaban, los muros de la prisión comenzaron a ceder, y la puerta se abrió. El cielo se despejó y una luz fulgurante traspasó las sombras del lugar. De repente, todo lo que parecía perdido se volvía nuevo en la presencia del Señor. El comandante se encontraba en la línea entre su antigua vida y un futuro iluminado por la verdad. Reconociendo la intervención divina, sus ojos estaban anegados de lágrimas, mientras comprendía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de ser transformada. «Más de lo que ves», dijo Pablo con una voz llena de poder. «Este es solo el principio. El plan de Dios se extiende mucho más allá de nuestras cadenas físicas, pues hay almas esperando su liberación. El propósito divino está despertando un nuevo amanecer». Y de repente, un silencio sagrado cayó sobre la prisión. Un momento compartido con el aliento del cielo. La luz del día comenzó a filtrar entre las rendijas, revelando la magnitud del milagro que estaba por llegar. ¿Qué camino seguiría ahora el valiente comandante en esta nueva vida, que comenzaba a vislumbrarse ante él? ¿Y cómo se entrelazaría su destino con el de Pablo y Onesíforo en el desarrollo de este grandioso propósito de Dios? El sonido de los muros derrumbándose se convirtió en un eco de gloria, una representación de la libertad que el cielo había decidido derramar sobre aquellos que mantenían su fe sin titubear. Pablos, Onesíforo y su colectivo de creyentes experimentaron, en ese divino instante, una anticipación palpable de lo que estaba por ocurrir, mientras la luz trascendía la tristeza y el dolor de sus cadenas. «¡Ve! ¡Escapa!», gritó el guardia, confundido por la transformación que se estaba gestando en su alrededor. Su entrenamiento le decía que debía preservar la prisión, mas su corazón se hallaba turbado, atraído por el resplandor de fe que llenaba el lugar. Pablo, aún con los brazos en alto y su rostro iluminado por la luz celestial, ordenó: «Permanezcan firmes, hermanos. La liberación no es solo de estas cadenas, es de la muerte misma que nos acecha. La verdadera libertad es en Cristo». El comandante, cuyo nombre era Lucio, continuó observando en estado de asombro. Mientras el suelo aún vibraba por las sacudidas de lo sobrenatural, sus manos temblaban, atadas por la creciente admiración y temor por lo que emergía ante sus ojos. «¿Qué es lo que he presenciado?», se preguntaba Lucio. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y revelación. Era como si la luz que había entrado había comenzado a desgarrar las sombras de su corazón. Las historias de los dioses paganos,
Parecían inverosímiles frente al Dios viviente que estaba actuando en ellos. Este Dios, del que ustedes hablan, ¿acaso me quiere a mí también? Pronunció casi a sí mismo, y las palabras, aunque tímidas, nadaron en su alma en busca de respuesta. Él es quien te ha traído hasta aquí, afirmó Onesíforo, acercándose a Lucio con una convicción palpable. Él no mira las cadenas del cuerpo, sino las ataduras del espíritu. Hay un camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros, más poderoso que cualquier prisión. Ven y ve lo que el Señor puede hacer. Mientras el eco de la liberación reverberaba en los corazones, una presencia reconfortante llenó el lugar, un sentimiento de inminente transformación que prometía alterar cada vida allí presente. De pronto, el comando de la fe se disipó cuando en un abrir y cerrar de ojos, las puertas se deslizaron en un crujido que resonaba como una declaración divinal. Los reclusos entonces sintieron el impulso de salir al aire fresco de la libertad, tan deseados pero al mismo tiempo, una luz llenó el corazón de muchos con temor. ¿Y si las autoridades vienen por nosotros?, cuestionó un prisionero, que tambaleaba su nueva fe. Confía en el Señor, respondió Pablo con la calma que venía de quien sabía que estaba en el centro del plan sobrenatural de Dios. El compañero de Pablo, Onesíforo, asintió fervientemente. Si somos liberados hoy, hermanos, no es solo para caminar en libertad física, sino para proclamar al mundo que hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Lucio, tembloroso pero convencido, se halló dividido entre su lealtad a su puesto y la pulsante verdad que emergía frente a él. En medio de la conmoción, la voz de Pablo resonó con una autoridad que no podía ignorar. Lucio, tú también eres llamado, y no hay nada que te separe de la misericordia del Dios Altísimo. Este mismo día, tu vida puede ser transformada, donde un nuevo propósito te guiará en lugar del miedo que solía dominarte. En ese suceso divino, las vidas comenzaron a entrelazarse. La luz que iluminó la prisión no solo fue una liberación física, era la inauguración de una nueva comunidad de creyentes, unísono en la fe y audaces en testimonio. El plan de Dios se desbordaba, destilando esperanza y conveniencia. Una vida nueva no solo florecía para Pablo, sino que Lucio estaba a punto de conocer un propósito que trascendería su papel como carcelero. Mientras tanto, desde las sombras de la prisión una voz resonó, como el murmullo de un viento antiguo. El plan de Dios es mayor de lo que imaginan. ¿Están listos para aceptar el llamado a la nueva vida? La pregunta flotaba en el aire, llenando de anticipación a aquellos prisioneros y al comandante. Un nuevo amanecer se cernía sobre él. La transformación se acercaba veloz. ¿Alcanzaría Lucio el propósito que Dios había reservado para él en la historia sagrada? El eco de la liberación resonó en los corazones de aquellos que habían vivido en las sombras. Mientras la luz del alba se asomaba por las grietas de la prisión, la atmósfera vibraba con una intensidad sagrada. Lucio, la mirada fija en Pablo, comenzó a temer lo que podía representar el acto de fe que se estaba gestando. Pablo, sintiendo el peso de la angustia sobre él, se acercó a Lucio. No temas, comandante. El Dios que ha derribado estos muros es también el Dios que ha traído tu alma a este lugar. ¿No sientes que hay más en ti que la simple función de un carcelero? ¿Qué debo hacer?, Lucio imploró, su voz trémula. Primero, abre tu corazón. Reconoce al Señor como tu Salvador. Cree en Él, y serás salvo, tú y toda tu casa. Respondió Pablo con fervor, sus palabras resonando como un llamamiento divino. Mientras tanto, aquellos que habían sido liberados de sus cadenas comenzaron a unirse en oración ferviente. Un sentido de comunidad abrumó el ambiente. Levantando sus manos al cielo, cada uno reconocía que su liberación física era un presagio de una liberación más profunda, espiritual y eterna. Onesíforo no podía quedarse al margen. Con el fervor del Espíritu Santo, su voz emergió entre la multitud de mujeres y hombres. Hermanos, no olvidemos el propósito de nuestra libertad.
Saquemos de esta prisión la proclamación del Evangelio. No solo somos salvos, somos enviados. La luz que nos ha alcanzado debe brillar en el mundo que aún vive en la oscuridad. Sus palabras encendieron la llama del propósito en los corazones. Los prisioneros, anteriormente sumidos en la desesperación, comenzaron a levantar su visión hacia lo alto. Eran testigos de un milagro, y el amor de Cristo se volvió la fuerza que los movía. Lucio, observando con lágrimas en los ojos, sintió el ardor en su interior. Todo lo que había creído, cada ritual y sacrificio a los dioses de Roma, se desvanecían ante el amor verdadero que ahora se presentaba como una invitación de redención. «Dame una muestra de esta fe que tú adoras», pidió. Su voz resonaba como un eco de un corazón quebrantado. «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo», exclamó Pablo con la autoridad de quien había experimentado el poder transformador de Cristo. Y en ese momento, la atmósfera se tornó palpable. La fe de Lucio brotó de las profundidades de su ser. «Yo creo, Jesús. Yo te acepto como mi Señor. Sálvame de esta prisión, no solo del cuerpo, sino también del alma». Las palabras salieron de su boca, como un río desbordante. Instantáneamente, una paz divina lo envolvió. La luz que había descendido sobre ellos parecía brillar aún más intensamente en su corazón. Su mente se inundó de certeza. El Dios viviente había entrado en su vida, y apenas comenzaba a entender la magnitud del sacrificio de Cristo por él. Pablo, sintiendo el movimiento del Espíritu, se dirigió a la multitud. Ahora que somos unidos en Cristo, no somos solo liberados de la prisión física, sino que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Proclamen la buena nueva, porque hay poder en su nombre. Este lugar de condenación es ahora un lugar de esperanza, un lugar donde la fe florece. Mientras los prisioneros se unieron en un canto de alabanza, Lucio se volvió hacia Pablo y Onesíforo. «Ustedes han cambiado mi vida. Pero ¿qué de los demás? De los que aún no han escuchado. ¿Qué haremos con esta salvación?» «Esto es solo el comienzo», respondió Onesíforo, su voz llena de emoción. «Nos ha sido confiada una misión. Cada ser humano es dignamente creado a imagen de Dios, y en su amor hay un propósito: ir y predicar el Evangelio en todo lugar, comenzando aquí, en esta ciudad». Cuando Lucio y los otros prisioneros sintieron la fuerza de su llamado, una voz sutil, casi olvidada, reverberó en el aire. «El plan de Dios es aún más vasto. Mientras ustedes proclaman la verdad, se desatan más cadenas. ¿Acaso no ven que el mundo aguarda su testimonio?» La revelación de la trascendencia divina se manifestaba, invitando a Lucio y a los demás a un viaje transformador que apenas comenzaba. ¿Cómo se extendería esta poderosa transformación más allá de los muros de la prisión? La mañana brillaba con una luz renovada, y la atmósfera de la prisión de Filipo parecía vibrar con una energía celestial. Lucio, recién convertido, se hallaba rodeado de aquellos a quienes había observado como prisioneros, pero que ahora eran sus hermanos en la fe. Sus corazones latían al unísono, resonando en un solo propósito: dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Onesíforo, con su ardor y entrega, lideró la congregación en un poderoso cántico. Las notas llenaron cada rincón de la prisión, como un canto angelical que desafiaba la opresión del pecado y la desesperanza. «Alabad al Señor, porque Él nos ha liberado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Su luz ahoga las sombras y su amor sobrepasa el entendimiento». Pablo observó con gratitud el ardor en los rostros de los nuevos creyentes. Aquel lugar, que antes era un símbolo de sufrimiento y angustia, se estaba convirtiendo en un refugio de oración y alabanza. La transformación era palpable, y aunque el mundo exterior aún permanecía en oscuridad, la luz del Evangelio comenzaba a brillar intensamente en sus corazones. «Este es el momento que hemos esperado», comenzó Pablo, su voz llena de convicción. «El Espíritu Santo nos ha unido en este propósito. Hagamos que cada corazón sienta la libertad que tuvimos.
Llevemos el mensaje a aquellos que aún están atrapados en el pecado. La atención de todos se centró en Lucio. Su pasada vida como carcelero había sido marcada por la autoridad y la rigidez, pero ahora, su corazón se mostraba vulnerable ante la misión que tenía ante sí. Yo no sé cómo, pero estoy dispuesto. Usadme, hermanos. Mi vida ahora es para Cristo. En cada palabra que hables, en cada acto de compasión que muestres, serás un instrumento en sus manos, le respondió Onesíforo. El poder de Dios es suficiente. No depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia. Mientras se contagiaban del fuego de la fe, el grupo decidió organizarse. Este propósito de compartir el mensaje de salvación se palpaba en la atmósfera como un potencial infinito. Un viaje de fe se gestaba. Lucio, sintiéndose inspirado, decidió que su primera tarea sería restaurar el propósito de los muros que una vez había guardado. Se acercó a los demás prisioneros. Vámonos a la ciudad, contemos lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. No seremos más prisioneros, sino heraldos de esperanza. Con cada palabra de fe, ellos visualizaron su misión. La libertad no era solo un estado físico, sino una condición espiritual que debían compartir con todos en Filipo. El Espíritu les guiaba, y las Escrituras comenzaron a resonar en sus corazones. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Mientras iniciaban su camino hacia la ciudad, gritos de alabanza se elevaban. Pero en el fondo de la prisión, un eco distante parecía implorar. Pablo sintió, en su espíritu, que había más, que el propósito de Dios imbuía a cada uno de ellos, llevándolos a un nuevo nivel de revelación y entendimiento. A medida que se acercaban al lugar donde el pueblo de Filipo congregaba, una oscuridad palpable los rodeaba. Era un recordatorio de que la lucha no sería sencilla. Los ojos del mundo exterior a menudo eran escépticos. Sin embargo, ahora estaban preparados. Habían sido armados con la oración y la verdad, cada testimonio, una espada de luz. Pablo miró hacia el horizonte y sintió el peso del propósito divino expandirse. Las cadenas no solo han caído de nosotros, sino que se romperán en muchos más. La historia de libertad que llevamos es solo el principio. Con la determinación en sus corazones, los nuevos creyentes se dispusieron a entrar en el lugar donde sus voces serían escuchadas, guiados no solo por su liberación, sino por la promesa de un futuro donde la luz de Cristo podría brillar en cada rincón del mundo. «Adelante», exclamó Lucio con fervor en su voz. «Hoy comenzamos a desatar las cadenas que el enemigo ha puesto sobre este pueblo». Y en ese momento, una voz resonó tenor de su espíritu. «El plan de Dios se está desplegando ante vuestros ojos. Pronto descubrirán que su testimonio será parte de algo mucho más grande de lo que han imaginado. Recuerden, el propósito divino siempre va más allá de lo que ven». Así poéticamente, la misión continuaba sin un final en la vista. El camino hacia la salvación del pueblo de Filipo apenas comenzaba. ¿Qué más secretos revelaría el Señor mientras avanzaban? Lucio dio el primer paso hacia la libertad, guiado por una fe renovada que invadía su ser. Los nuevos creyentes, ahora hermanos en el Espíritu, lo seguían con determinación. A medida que se acercaban al corazón vibrante de Filipo, el murmullo de la ciudad se hacía más evidente, un recordatorio vibrante de que el Evangelio necesitaba ser predicado con urgencia. Sin embargo, en el aire había una tensión palpable. No solo eran ellos los que buscaban la transformación, fuerzas oscuras también estaban en movimiento. En sus propios corazones, sentían que el enemigo no estaba dispuesto a ceder fácilmente su territorio. Pablo, su mirada fija en la multitud que comenzaba a congregarse, levantó su voz por encima del bullicio. Hermanos, cuando el Señor nos llama a la batalla, también nos provee de armas. Nuestras oraciones son nuestra defensa, y el poder del Evangelio es nuestra espada. Allí, en la plaza, se formó un círculo de fe. Algunos miraban con curiosidad, mientras otros susurraban entre ellos,
escépticos. La luz del día se tornaba más intensa, y la presencia del Espíritu de Dios podría cortarse con la espada de la fe. Onesíforo, consciente de la importancia del momento, se dirigió al grupo. Alcemos nuestras voces en alabanza y oración, que el eco de nuestras alabanzas retumbe en cada rincón de esta ciudad, que el miedo se convierta en fe. Los cantos surgieron de su pecho, llenos de poder y autenticidad. Oh Señor, que tu luz resplandezca sobre este lugar. Permite que aquellos en oscuridad vean la luz de Cristo. El grupo se unió a la súplica, y de pronto el ambiente comenzó a cambiar. La atmósfera se volvía palpable, como un aire cargado de electricidad y expectación divina. Pero lo que no sabían era que en la sombra, dos hombres observaban al grupo con una mirada calculadora. Eran líderes religiosos de Filipo, que al notar la exaltación de los prisioneros liberados, empezaron a murmurar sobre lo que estaban presenciando. No podemos permitir que su mensaje se propague. Si este Cristo que ellos predican llega a nuestros oyentes, perderemos nuestro poder, decía uno a otro. De pronto un grito rasgó el aire. Los están involucrando en herejía. Rápido, deben ser silenciados. Un tumulto se desató entre la multitud. Los corazones de los oyentes se tambalearon entre la fe y el miedo. Aún así, Pablo sentía que el propósito de Dios era irrompible. Miró a su alrededor y vio cómo algunos de los prisioneros comenzaban a temer. «No teman», exclamó. «La verdad siempre tendrá su camino, incluso en medio de la oposición. Somos testigos del poder de nuestro Señor. El mismo que trajo luz a nuestros corazones, está aquí en este momento». Onesíforo se mantuvo a su lado, sintiendo el fervor en las palabras de Pablo. La verdadera batalla es espiritual. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Mantengámonos firmes, hermanos. Con cada instante que pasaba, los corazones de los que estaban escuchando se endurecían ante el miedo, o se llenaban de ferviente esperanza. Entre la multitud, algunos comenzaron a levantarse, a unirse a los prisioneros en su alabanza, rompiendo las cadenas de la duda y la desesperanza. Y mientras la oración ferviente resonaba en la plaza, las cosas comenzaron a cambiar. Un murmullo se extendió, pues algunos comenzaron a notar lo que sucedía. La luz de la verdad parecía iluminar los rostros de los presentes. De repente, un hombre que había estado ciego de nacimiento comenzó a gritar: yo veo la luz». Los murmullos crecieron en volumen. Mientras algunos del pueblo comenzaban a convertirse, otros envidiosos decidieron llevar a Pablo y a Onesíforo ante las autoridades. El eco de esa acción se sentía en el aire, un signo de la lucha que se avecinaba. Lucio, mirando todo con expectativa y terror, sentía que el plan de Dios se desplegaba ante ellos, una revelación de cosas que nunca imaginaron. En su interior, repetía la promesa: el propósito divino siempre va más allá de lo que vemos y lo que entendemos. En ese momento decisivo, un fuerte viento sopló en la plaza, como un susurro de Dios. Una voz interna les decía que estas primeras victorias eran solo el inicio. Pronto conocerán la verdad. La historia no termina aquí. Están a punto de descubrir que su testimonio será parte de un gran plan del cielo. Algo que cambiará el destino de muchos. Las olas de expectación y angustia se agolpaban en el corazón de los nuevos conversos, mientras se preparaban para enfrentar la oposición. Dios estaba guiando cada movimiento, y el resultado revelaría el poder sobre toda circunstancia. ¿Serían ellos el vehículo de un milagro mayor que aún no comprendían? El viento seguía soplando con fuerza, y en la plaza de Filipo, la atmósfera vibraba con una mezcla de temor y esperanza. Pablo y Onesíforo, junto con los demás nuevos creyentes, estaban rodeados de una multitud que oscila entre la curiosidad por el mensaje del Evangelio y el ceño fruncido de los líderes religiosos que se aproximaban. «¿Qué haremos, Pablo?», preguntó Lucio, sintiendo el pulso de la agitación en el aire. Sus ojos reflejaban una determinación renovada, pero no podía sacudirse la ansiedad que lo invadía. El eco de los murmullos llenaba sus oídos,
y la expectativa de un enfrentamiento parecía inminente. Debemos mantener nuestra fe y recordar que no estamos solos, respondió Pablo con firmeza. El Señor está con nosotros, y esto es parte de su plan. Se volvió hacia la multitud. Esperanza, libertad y salvación han llegado a ustedes. No permitan que el miedo los detenga. El poder de Cristo está aquí, y lo que estamos presenciando es el comienzo de un grande despertar. El clamor de la multitud comenzó a aumentar, y algunos comenzaron a unirse a ellos en cánticos de alabanza. Pero entre ellos, los líderes religiosos se acercaron, con rostros congestionados de ira y desdén. ¿Quiénes son estos hombres que desatan confusión en nuestra ciudad?, gritó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. Los acusamos de predicar herejía y romper nuestras leyes. La tensión se palpó en el aire, y Pablo sintió pesar en su corazón. Sabía que su mensaje de salvación pondría a prueba la fe de cada uno de sus nuevos hermanos. Si predicar el nombre de Cristo es un crimen, que así sea, exclamó, mirando a aquellos que lo rodeaban. Pero nosotros no nos callaremos. Él es el camino, la verdad y la vida. La promesa de Dios está siendo cumplida. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Los murmullos crecieron, como un eco que resonaba en los corazones. Algunos se unieron al mensaje con fe, mientras otros se enfrentaban al dilema. Antes de que la multitud pudiera decidir, los líderes religiosos tomaron la delantera. «Llévenlos al consejo», ordenó uno de ellos señalando a Pablo y Onesíforo. «Deberán rendir cuentas por su blasfemia». Fueron arrestados y llevados ante el consejo, donde las miradas acusadoras les preguntaban con incredulidad. La tensión llenó la sala. ¿Por qué se atreven a predicar en un nombre que desafía nuestras creencias y nuestra autoridad?, cuestionó el líder del consejo, su barba blanca temblando de rabia. «Porque en él encontramos restauración y vida», respondió Pablo, su voz firme y llena de gracia. «No venimos a causar revuelo, sino a compartir la esperanza de Cristo, quien ha resucitado entre los muertos y ofrece salvación a todos los que creen». La reacción fue inmediata. Los miembros del consejo intercambiaron miradas perplejas y enojadas. Algunos comenzaron a murmurar, sembrando la semilla del temor en los corazones de los que presenciaban la escena. Uno de los miembros comenzó a preocuparse por el impacto que esto podría tener en la ciudad. «Silencio. No permitiremos que se socave nuestra autoridad», gritó, su voz cortante como una espada. Pablo, sintiendo el peso de la opresión, levantó la cabeza. «No nos detendremos ante amenazas. La verdad no puede ser encarcelada. El reino de Dios avanza, y no hay poder que pueda detenernos. Hoy los ciegos ven, los cojos caminan, los que están cautivos son liberados. El amor de Cristo transforma vidas y promesas. Déjenme contarles cómo este amor puede cambiar sus corazones también». Onesíforo, sintiendo el ardor del Espíritu, se unió a las palabras de Pablo. «Todo lo que hemos experimentado es un testimonio del poder que trasciende las cadenas, tanto físicas como espirituales. ¿No ven que este es un llamado divino? No luchamos contra carne y sangre, luchamos contra el temor y la desesperanza». El consejo se encontraba dividido, y en el aire se sentía un cambio. Algunos miembros, tocados por el fervor de las palabras, comenzaban a cuestionar su incredulidad. Sin embargo, los líderes más firmes todavía eran impulsados por el deseo de mantener su control. En medio de la tensión, una voz surgió entre la muchedumbre. «Yo era un ciego, pero ahora veo». Un hombre, que había sido sanado, se puso de pie. «Me encontré con lo que Cristo hizo por mí. Su amor transformó mi vida. ¿No es eso suficiente para que escuchen?». Pablo y Onesíforo siguieron recibiendo valor de su testimonio. «Así es como el Señor está obrando. Cada vida restaurada es un testimonio de su verdad», agregó Pablo. La asamblea en torno a ellos comenzó a murmurar, y los corazones se iluminaban. «¿Basta con nuestras ataduras y temor?», preguntó uno de los prisioneros tomando fuerza. «El Dios que nos ha visto en la prisión es el mismo que nos llama a la libertad».
Justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar, un silencio pesado se cernió sobre el consejo. El líder se frotó la frente, debilitado por lo que escuchaba. Debemos actuar y decidir. ¿Cuál será nuestra respuesta ante este desafío? Mientras el consejo deliberaba, una sensación de revelación y anhelo abrumó a la multitud. La pregunta flotaba en el aire, como un ecosistema de promesas por cumplir. ¿Acaso no estaban frente a un propósito que redefinía su presente? La historia de Pablo y Onesíforo apenas comenzaba, y el plan divino se expandía con cada paso. ¡Qué milagro! ¡Qué transformación aguardaba a la vuelta de la esquina! La lucha no solo era por ellos, sino por cada alma que necesitaba escuchar el mensaje, y el camino de la verdad estaba a punto de revelarse en toda su plenitud.